con el formulario de la sesión anterior. Listo, ya estamos por acá. Empezó a grabar. Gente, buenos días. Entonces, recuerden que estamos como parte de la ruta habilitadora para la competición de Senasoft, ahorita en el mes de septiembre en Pereira, que todas las personas que están acá invitadas se inscribieron en la ruta, que seguimos en proceso de selección, se estarán informando las personas los primeros días de septiembre, según la asistencia que han demostrado acá, la prueba que presentaron en su momento, en fin. Y pues nada, sin más preámbulo, estamos hoy con Manuela Beltrán, que va a ser la parte de la ruta habilitadora de producto. Esta sesión es muy importante porque lo que ustedes van a hacer el 25 de septiembre en Pereira se parece mucho como a una hackathon. Es decir, ustedes deberían ser capaces de modelar un producto alrededor de la problemática que se les va a poner como reto y ejecutar algo que funcione de ese producto, sea un producto mínimo viable. Entonces hay un par de charlas que Manu nos trae para eso, el Product Kinder y el Discovery también, el Product Discovery. Así que aprovechenla mucho, háganle preguntas, repasen esta llamada después para los que no nos pueden acompañar en vivo en la sesión. Esto va a quedar también subido y se les va a enviar un correo electrónico junto con un formulario donde seguimos haciéndoles preguntas y pruebas para la competición. Entonces, sin más demora, muchas gracias, Manu, por tu tiempo y te dejamos acá con los chicos. No, gracias Pipe por la invitación. Me encanta estar aquí y poder ayudarles. Entonces, como dice Pipe, aprovechenme con todas las dudas que tengan y al final vamos a dejar un espacio para que tranquilos me hagan las preguntas y no me escriben al correo de Globant. Y bueno, empecemos. Entonces, en Globant resulta que hay un área que se llama producto. En Globant hay áreas por rol. Entonces, mi área se llama producto, yo soy business analyst y lo que hacemos en producto es, digamos, antes de, estamos durante todo el ciclo de vida del software y entonces antes de empezar el software lo que hacemos es descubrir qué quiere el cliente, qué valor le vamos a dar nuevo al cliente y una vez hacemos ese discovery y ese inception al cliente, a veces nos mandan a donde el cliente a hacer workshops, a sacarle toda la información que ahorita les digo, cómo uno empieza a partir de ideas a algo más factible. Eh, una vez estamos en eso, ya lo que hacemos es partirlo en requerimientos, hacer un roadmap, hacer todo un plan para que los desarrolladores ya sepan qué hacer en su día a día, en sprints de 2 semanas o en un sprint. Bueno, eso ya depende del Scrum Master que tengamos, del proyecto en sí. Entonces, hoy les quiero mostrar un poquito los roles que tenemos en producto. Vamos a explicar en qué parte del agilismo entran nuestros roles y cómo hacer que sucedan las cosas. Acá les voy a explicar y les voy a dejar en la presentación muchos links de artefactos que uno construye antes de mandarse a cabeza a programar. Digamos que programar es delicioso, pero uno no puede partir a hacer las cosas y solucionar los problemas sin conocerlos bien. Entonces, esto es el discovery, el conocimiento del problema. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién lo voy a hacer? ¿Por qué? Los porqués son muy importantes acá. Hay una regla de 5 porqués. Hasta que yo no haga 5 preguntas de por qué, no va a estar listo para ser hecho. Entonces, bueno, voy a hablarles de esto, les voy a dejar algunas herramientas y esta es la agenda del día de hoy. Es una hora que va a ser muy cortica, se les va a pasar muy rápido, eso espero, y al final les voy a dejar tiempo para preguntas. Igual me las pueden ir dejando en el chat sin problema. Listo, entonces, ¿dónde estamos en producto? Somos una intersección, estamos como en el medio entre el cliente y los que van a construir el producto. Entonces, acá está el equipo de desarrollo en rosado, está, por ejemplo, UX o los diseñadores, está negocio y nosotros justo estamos en el medio. Entonces, digamos que tener roles de producto o tener gente que sepa cómo armar producto es vital para nuestro producto final, para construir valor al cliente. Entonces, esta es una matriz que se llama matriz de Stacy y esta matriz es vital
para empezar a entender qué roles yo no voy a necesitar en mi proyecto. Hay proyectos muy grandes que ya vamos a ver más adelante cómo vamos a hacer para partirlos y tenemos que ser muy claros en decir el alcance del proyecto y decir, bueno, yo solo tengo un mes, voy a llegar hasta aquí. Esto es lo que va a dar valor al cliente, no me voy a comprometer a cosas que no puedo lograr y empiezo a descubrir, bueno, qué equipo necesito. Entonces, esta matriz lo que nos explica es, primero, eh, tenemos como tres ejes. Primero es el del qué, el que tenemos que hacer, qué acuerdos vamos a tener, eh, qué hacer con un cliente, qué hacer, por ejemplo, si estamos buscando inversores, qué acuerdos necesitamos establecer con los que me van a dar el dinero, qué requerimientos sí voy a tomar, qué no, ese qué va a estar de la mano de nuestro rol de producto. Entonces nosotros vamos a ser encargados del qué. Cuando vamos a hacer las tareas para los desarrolladores, nosotros no tenemos que escribir el cómo lo van a hacer. Los desarrolladores van a tomar una historia de usuario, que es un artefacto que nosotros usamos para darles a ustedes qué tienen que hacer en el día a día a los desarrolladores, y eh, los desarrolladores ya lo parten en tareas pequeñas, que es ya el cómo lo voy a hacer. Entonces, el qué son los requerimientos, este es el eje Y. Tenemos el eje X con la certidumbre que tenemos, con el cómo, ¿no? ¿Qué certeza tengo? ¿Qué sé yo? ¿Qué tecnología sé para poder de alguna forma hacer ese qué? Entonces, ¿qué pasa? La certidumbre cambia de un proyecto a otro. No todos los proyectos tienen el mismo nivel de certeza. No yo, por ejemplo, si tengo un problema muy difícil, eh, esta certidumbre va a hacer que el proyecto vaya a durar mucho más. Si tengo problemas más simples, pues va a ser más predecible, más corto. Entonces, el requerimiento y el cómo lo voy a soportar con la tecnología van súper unidos, y acá es donde viene la matriz, como ya ese eje tridimensional, que es hacer cómo hago algo simple. Es porque yo tengo el qué predecible. Yo ya sé que tengo que hacer. Por ejemplo, tengo que hacer una página para mascotas. Bueno, yo ya tengo mi idea de simplemente tengo que mostrar estas fotos, esta información, este contáctanos, tengo tres tabs, es predecible, es simple, check. Entonces, tecnología, yo voy viendo en mi equipo de desarrollo, entonces necesito un front, un back, un QA y listo. Eh, Sí, es un poquito más complicado el aspecto del problema de la tecnología. No sé, tengo que usar Machine Learning. Entonces ahí ya necesito y requiero de entender un poquito más, de aprender otra tecnología, lo que me va a llevar más tiempo. Si es mucho más complejo, necesito que, no sé, por ejemplo, hacer una especie de chat GPT que tenga que entrenar una máquina, sacar datos y datos que no tengo, y tengo que crear, no sé, 10.000 bases de datos de conocimiento para que me responda preguntas, pues se vuelve un poco más complejo el asunto, y también requiere mucho más conocimiento de aprendizaje de otras herramientas. Necesito desarrolladores Python, data análisis, necesito mucha más gente. Y ya el caos es cuando, no sé, quiero un metaverso con juegos en PC, en mobile, entonces eso se me vuelve un problema gigante en el que necesito más innovación. No existe, no sé, un metaverso de perros, yo qué sé, entonces necesito construir sobre algo que no existe. Entonces voy a necesitar un equipote. Entonces, esto es un poquito lo que tenemos que hacer. Ah, bueno, y nuestro eje, otro eje que tenemos es el de la comunicación. Necesitamos, o la idea es que un proyecto tenga un project manager o un Scrum Master en el que me diga, bueno, usted se encarga de hacerme estas reuniones, por favor. Usted, por favor, necesito las licencias para programar en, no sé, con OpenAI. Entonces, por favor, cómprame estas, cómprame aquello. Entonces, necesito a alguien que tenga metodología, que no se organice al equipo
y ese también puede ser el Project Manager o el Scrum Master. De acuerdo a su conocimiento, nos ayuda a todos a engranar todo nuestro trabajo en el día a día e ir avanzando. Entonces, digamos, es el primer paso, conocer el equipo, saber qué necesito, qué tanta incertidumbre tengo de mi problema, y esa es la matriz de Stacy, para empezar. Los roles de producto a nivel general tenemos Business Analyst en Global y Product Manager. Afuera en Scrum tengo un PO, y el PO no lo tenemos en Global, que es un Product Owner. Ese rol, tenemos una delgada línea en Global en que el Business Analyst puede hacer de Product Owner, o el Product Manager puede hacer de Product Owner, pero depende del cliente. Todo depende del cliente aquí en Global, pero no tenemos ese rol. Entonces solamente tenemos Business Analyst, que es el que facilita el entendimiento. Al principio, si hay discovery, si es un proyecto nuevo, facilita los workshops, facilita que todo el equipo entienda el negocio. Nosotros siempre nos ponemos a los zapatos del cliente, entendemos el negocio, y lo que hacemos es actuar como cliente o actuar como nuestro equipo de desarrollo al cliente. Entonces somos la voz del desarrollo al cliente y le vamos a decir, mira, estamos atrasados por esto, 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 y a su vez entendemos al cliente y le pasamos a desarrollo como no, esta es la prioridad, esto es lo primero que tiene que salir, y ayudamos al equipo a priorizar. Entonces somos un puente de comunicación. Yo, por ejemplo, esta imagen que tengo de fondo de pantalla muestra un poquito, yo la generé con DALL-E, de la inteligencia artificial, en un concurso que decían, explique con inteligencia artificial cómo es el rol de producto, y ahí ven que hay un puente, hay alguien ahí en la mitad, como en un laboratorio, y yo soy la que uno las ideas del cliente con la tecnología, así describo mi rol. Entonces, digamos que no solo escribimos historias de usuario en el delivery, eh, sino facilitamos que se entienda, facilitamos ceremonias de Scrum como el refinement, el planning, el tres amigos, y las sesiones de entendimiento de qué hacer en cada sprint. Priorizamos el backlog, anticipamos dependencias, ya vemos el panorama 3 sprints adelante, mientras ustedes, los desarrolladores, a veces están en el día a día, nosotros vemos más allá, 3 sprints más allá, como, bueno, ¿qué necesitamos? Acá falta esta licencia, falta esto, voy al Scrum Master, muevo todo esto, como, bueno, el equipo de front está haciendo esto, necesito que el de back haga aquello, porque en 2 semanas ellos tienen una historia de usuario que necesitan conectar el endpoint con este botón. Entonces, digamos que tenemos que estar como uniendo a todo el equipo y sabiendo el plan. Ese es el Business Analyst. El Product Manager crea una hoja de ruta, es mucho más estratégico a largo plazo. Entonces, él ya sabe a un año qué vamos a tener que hacer. La hoja de ruta, cuando yo hablo de hoja de ruta en inglés y los términos que ustedes van a estar usando constantemente en software, se llama un roadmap. Es vital tener un roadmap para saber en el día, en el corto, mediano y largo plazo, cómo va a ir mi producto. Entonces, este entregable, el roadmap, más adelante se los voy a explicar, pero grábense en la cabeza que el roadmap es súper importante tenerlo. Entonces los Product Managers nos ayudan a crear un roadmap, nos ayudan a revisar métricas, y las métricas también son muy importantes en un producto, porque es como yo, cliente, voy a saber que el producto que tú me estás ofreciendo y al final de un año me estás diciendo que va a hacer esto, 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 efectivamente va a dar valor a mi negocio. O, por ejemplo, cuando yo tengo métricas, yo también voy a saber como equipo de desarrollo que efectivamente el producto sí está haciendo lo que esperábamos. Entonces, tener métricas en un producto, en un proyecto, es esencial. Digamos que normalmente nos enseñan es codifique, 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 pero no nos enseñan esta parte de estrategia y cómo voy a demostrar que efectivamente lo que yo codifiqué, lo que yo desarrollé, sirve. Entonces las métricas nos van a ayudar a decir, mire, entonces a un año va a tener, este producto le va a ayudar a usted a tener un NPS, una métrica de que tanto la gente que usa este producto lo recomienda,
se llama Net Promoter, por ejemplo, Score, NPS. Voy a estar hablando Spanglish, lo siento, pero es Net Promoter Score. Esa métrica, entonces voy a tener un Net Promoter Score de más del 80% para este producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 80% de 100 personas que lo usaron va a recomendar mi producto y van a entrar muchas más gentes a la página de Laika. No sé, me voy a inventar, voy a seguir con el ejemplo de tienda de perritos. Entonces, digamos que la idea es que yo construya objetivos, digamos, yo recomiendo mucho más construir OKRs, que es un mundo aparte, sería otro workshop, pero son bastante interesantes para un cliente saber esos OKRs de mi proyecto, cuáles son. El Product Manager también, aparte de ayudarte a revisar métricas, a construirlas, lo que hace son las demos. La idea es que alguien de producto se sepa comunicar muy bien, tenga habilidades blandas de cómo llegar al cliente, cómo mostrar lo bueno, sobresalir en eso, y lo malo, bandearlo, o los no, porque vamos a encontrar en el camino que el cliente dice, estamos a mitad de sprint, yo ya no quiero ese botón rojo, quiero un botón triangular que se mueva por toda la pantalla. Entonces nosotros como a productos le tenemos que decir, momentico, un no muy, muy decente, como, bueno, ¿tú quieres esto? ¿Por qué? Porque el triangular te va a servir más que un rectangular. ¿Por qué que se mueva por toda la pantalla va a ser más útil que uno que esté estático? Entonces, uno primero le pregunta, le entiende el problema y después es como, bueno, estamos a mitad de sprint, no vamos a poder cambiarte y parar, somos ágiles, pero ágiles no significa como arruinar todo el plan, sino tenemos que mover ciertas prioridades, Bueno, entonces tienen que tener mucho esas habilidades blandas alguien de producto para gestionar tanto requerimientos del cliente como esas dependencias entre equipos. Ya hablamos de equipos porque el Product Manager es a alto nivel, entonces tenemos equipos gigantes que van a hacer funcionalidades gigantes, entonces esto ya es para productos muy grandes. Y esos son los roles en alto nivel para avanzar y contarles un poquito más de artefactos. Entonces, las fases en las que estamos del agilismo es en el descubrimiento o discovery, que esa es la palabra más usada. El discovery de un producto es la primera fase. Entonces, en el discovery vamos a comprender el problema real que vamos a resolver en el mercado, por qué este producto va a hacer la diferencia. ¿Hay miles de productos iguales? ¿Hay miles de tiendas de perros? Sí, pero mi producto va a ser diferente por tres cosas. Entonces, le voy a dar experiencia de usuario al dueño del perro con mi aplicación móvil, le voy a dar a través de mi aplicación web cupones de descuento, no sé, voy a tener alianzas con no sé quién, y el tercero es que mi página va a ser responsive para, no sé, para todo tipo de deshabilidades, que, no sé, como personas con problemas de visión, no sé. Entonces, ese es el descubrimiento, comprender el problema real y cómo lo estoy resolviendo. Entonces, identifico en el discovery los puntos de ruptura clave, o sea, qué puntos son clave en mi aplicación que tenga sí o sí, necesito, qué brechas tengo yo tecnológicas o mi equipo no llega, entonces descubro como no, en un mes solo alcanzo a hacer la página principal. Entonces empiezo en el discovery a partir mi problema gigante y mi gran idea gigante en pequeños pasos. Como todo, uno tiene que desmenuzar todo para poder llegar a resolver un gran problema, ¿no? Y en el discovery la idea es que voy a sentarme con las partes interesadas, con mi cliente, si tengo un cliente, un ángel inversor, si tengo a mi mamá que necesita esta aplicación móvil, me siento con ella o mi abuelo, alguna vez yo me sentaba con mi abuelo que me daba ideas de negocio. Y él decía es que para los adultos mayores no hay casi nada. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué necesitas? Entonces lo escuchaba. Esta es la etapa de discovery, escuchar al cliente, ¿qué necesita? ¿Por qué? Esa es, ahorita le voy a dar artefactos a ustedes para que hagan estos workshops.
La siguiente, después de Discovery, es la definición de la experiencia. La definición de, ok, qué funcionalidades esenciales hay. Ya no son cosas gigantes, ya no son ideas grandes de la página principal, sino qué funcionalidades va a tener esa página principal de perritos. Y entonces voy a identificar funcionalidades. Va a tener este botón que va a hacer esto, esto, esto. Voy a hacer esta funcionalidad que resuelva esto, esto. Entonces, realmente ya me pongo a ver sobre problemática del cliente, qué funcionalidad voy a hacer y defino, esto es muy importante también este término, defino el MVP. Esto también es una sigla en inglés, MVP, pero la traducción es producto mínimo viable. En inglés sería como, en español sería como PMV. Dale, Miguel. Hola, yo tenía una pregunta de MVP. Es que en la clase pasada hablamos de MVP también. Y Ajá. entonces estamos haciendo sprints y estamos haciendo iteraciones. Entonces, pues con esas iteraciones llegamos a a un MVP, ¿cierto? Ujú. Entonces, pues cada iteración entrega un MVP. No, no. Entonces, ¿qué es un MVP? Es como el producto mínimo viable que te puede dar una escala de tiempo. Entonces, por ejemplo, puedo tener un proyecto de 6 meses que al final de los 6 meses va a entregar el MVP, pero yo no puedo en un sprint hacer un producto mínimo viable. En un sprint voy a hacer un botón. Entonces, ese no es un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable es algo que responda a un problema o a varios y que tenga varias funcionalidades, pero es Oh, cortico, a diferencia de un producto gigante que no sería un MVP, sino todo lo que yo tengo, la paz mundial, quiero resolverla, no se puede resolver en un MVP, serían un conjunto de más de 6 meses. Eso es una cosa más grande. Y un MVP, si es el conjunto de varios sprints, y la idea es que cada sprint si entregues valor de alguna manera, o sea, hagas un botón funcional, hagas algo funcional al final de cada sprint, pero la idea es que esa sucesión de sprints, ese conjunto grande de sprints, sí me dé un MVP, y que es lo entonces mínimo viable. una Dale. aplicación grandota, así como Mercado Libre, está hecha de MVPs. Y entonces el primer MVP puede permitirle a mi usuario comprar un producto. Ya, compro un producto. Y después ahí voy creándole entonces otro MVP para que el usuario pueda devolver el producto. Y después le Un creo otro. MVP puede tener varias funcionalidades. Entonces, un MVP, yo puedo decir, no, es que yo tengo un equipo de desarrollo de 12 y todos son seniors. Entonces, yo en el MVP sí me puedo, o sea, me puedo lanzar a decir que mi producto en ese MVP de 6 meses va a tener, con esos 12 desarrolladores, va a tener la funcionalidad de agregar al carrito, la funcionalidad de filtrar por producto, la funcionalidad de comprar con tarjetas de crédito. Entonces, un MVP puede tener varias funcionalidades, todo depende de tu equipo, que te puedas comprometer, pero un MVP puede tener varias funcionalidades. Sino que lo que digo es, no puedes hacer, o sea, Mercado Libre, sí, fijo, tuvo varios MVPs para que los inversores invirtieran, para hacer la página más bonita. Entonces, sí, fijo, tuvo más de 6 meses para hacer varias funcionalidades. Por ejemplo, ellos tienen Machine Learning para saber cuál es mi repetitivo, cuáles son mis compras repetitivas para conocer a cada cliente. Eso tomó mucho más de 6 meses. Entonces, ahí sí parto y digo, el MVP se va a enfocar en conocer cliente. Y ya, o sea, el Machine Learning solo se va a encargar de conocer los históricos y aprender. Y ya post MVP, otros 6 meses más allá, post MVP 1, post MVP 2, 3, 4, como tú lo llamabas, sí puede ser mucho más como, bueno, ahora usted en la inteligencia va a hacer esto, esto, esto. Y ahí es cuando voy a ir agrandando. Entonces sí, o sea, digamos que el mercado libre necesitó años para ser tan sólido como ahora. Y sí, es a través de pequeños MVPs, pero esos MVPs tienen features. Eh, espero que, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Sí, gracias. Dale. Entonces, digamos que en esta definición de la experiencia defino ese MVP, digo, con este equipo, si somos honestos, vamos solo a llegar a hacer la funcionalidad del carrito, porque es que
toca hacer esto, 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 esto. Entonces trato de hacer un roadmap, como en este sprint uno, a grandes rasgos, no tienes que escribir historias de usuario en esta parte, pero a grandes rasgos empiezo a hacer roadmaps a high level y decir, uy, no, con este equipo de desarrollo, sin tanta inversión, haría el MVP solo del carrito. O digo, no, estos muchachos son pilos, tengo 5 desarrolladores nada más, pero son pilos. Yo creo que podemos hacer 2 funcionalidades. Entonces, así es que voy haciendo la definición de la experiencia. ¿Qué voy a entregar primero para descristar al cliente que le entregue valor? Ese entregue de valor es muy importante y el concepto de MVP tiene que, o sea, puedo también hacer un concepto solo de MVPs porque, digamos, es todo un arte empezar a hacer MVPs. Hay veces que a uno el MVP está demasiado, o sea, la gente es como muy ambiciosa y uno no llega a 6 meses. Entonces, eso es lo que hace, es hacer un recontrato, tengo que volver a hacer, como no, necesito 6 meses más y ahí, entonces la cosa es, ¿por qué no hicimos una buena definición de MVP? Bueno, entonces esa es la segunda. Todo esto participamos los de producto, junto a líderes técnicos, junto al Scrum Master, pero acá nosotros participamos, somos parte esencial de esta parte. Ya una vez definimos la experiencia, listo, nos vamos con el MVP solo con el carrito, empezamos a hacer el desarrollo de la solución. Miren que antes de desarrollar tenemos que hacer muchas cosas. En el desarrollo de la solución ya empezamos a, listo, ¿qué herramienta vamos a usar? Listo, esta. ¿Cuáles son los requerimientos no funcionales? No, que sea robusto, que aguante 1000 usuarios al tiempo. Listo, o no, la seguridad, o y ahí empiezo a hacer historias de usuario, épicas, features, dale, Pipe. Y no, solamente para aclarar una cosa, y qué bueno que está quedando esto grabado, ustedes se van a volver a ver con Manu, chicos, aproximadamente una semana antes de la competición. Es decir, ella va a ser la única persona que tenemos de momento previsto que se vuelvan a ver con ella más o menos una semana antes, las 45 personas que van a competir. ¿Por qué? Porque si ustedes llegasen el 25 de septiembre todavía sin saber qué van a hacer, no les va a dar el tiempo. O sea, cuando ella dice, es que no es llegar y desarrollar software y tal, tiene toda la razón, pero por eso precisamente una semana antes vamos a hacer un tallercito con ella para que prototipen qué es lo que van a hacer, cosa que desde el momento uno de la competición, si quieren resalten este pedazo del video, de lo que se les está hablando, desde el momento uno ustedes sepan exactamente qué van a desarrollar. Es decir, vamos a tratar de ganarnos un poquito de tiempo antes de la competición, porque de lo contrario, si hiciéramos algo, algo parecido a un MVP en 3 días, no les va a dar el tiempo. O sea, perfectamente perderían medio día o un día tratando de definir qué van a hacer y no queremos quitarles tiempo a la competición. Entonces resalten este pedacito mucho porque a Manu la van a volver a ver una semanita antes de la competición. Dale, Miguel. Entonces, a Pereira la idea es solo ir a desarrollar, y ya llevar la idea de desarrollar, y ya ir a Pereira solo a desarrollar, ¿cierto? Pues según lo que... Correcto. Okay. Correcto. Ah, listo, gracias. Pero entonces, Miguel, no es llegar a desarrollar allá lo que se me ocurra el 25, sino es llegar a desarrollar este Con tema un plan. con un plan, estas fases de, bueno, ¿cómo va a ser mi producto? ¿Cuáles son las historias más importantes? ¿Qué framework voy a utilizar para esto? O sea, todo lo que les estamos enseñando desde el punto de vista de producto y desde el punto de vista ágil es para que logren llegar allá con un plan, porque si alguien llega y dice, es que yo llegué allá y se me ocurrió que tal cosa, muy seguramente a esa persona no le va a ir bien en la categoría, porque ya, les voy a decir otra verdad acerca de Globant, sobre todo para los que son practicantes acá, y yo sé que la competición de momento no incluye contratos de aprendizaje, pero para los que son practicantes acá, chicos, deben ustedes saber que nosotros les decimos, más vale más un poquito de código bien escrito, bien pensado, que funcione, que ponerse a escribir un montón de cosas que nadie pidió, sin orden. O sea, nosotros en Globant y las mejores empresas para trabajar en esta industria valoran mucho que el código que yo escribo sea un código bien pensado, sea eficiente, sea cortito. Es mejor en vez de tener 10 pantallas, tener 1 o 2 que funcionen muy bien. O sea, nosotros valoramos mucho, y tengan en cuenta esto para la competición, nosotros valoramos mucho la calidad por sobre la cantidad.
Por eso nos estamos tomando la molestia de hacerles esta ruta, de que conozcan a Manu, que conozcan a Abner, que conozcan a Johnny, porque no es como llegar ese día a ver cómo he hecho código y cómo caiga, error. Y si alguien aborda así la competición, pues no le va a ir bien, así de sencillo. Perdón, Manu, Sí, era como esos 5 no, segundos. es vital lo que dijiste. Digamos que la idea es que previo a esa competición, ustedes ya hayan hecho algunos de los artefactos que les voy a compartir, ya hayan hecho un discovery, que es mi MVP de estos 3 días. Entonces, esa a corta escala, claramente no van a ser un mercado libre, pero a corta escala, ¿qué sí puedo hacer? Entonces, es que se pongan a hacer un roadmap de esos 3 días, cada hora que puedo hacer, cómo voy a dividir, qué es lo más prioritario, qué es lo que más va a dar. No traten de hacer un mercado libre, sean un poquito, como dice Pipe, como hagan prevaler la calidad sobre la cantidad. Eso es vital en cualquier proyecto. Entonces, nada, gracias Pipe por la aclaración, por ese paréntesis súper bueno. Entonces, en el desarrollo de la solución, ya llega el día que voy a empezar. Entonces, en ese día, la idea es que nosotros como Business Analyst ya les tengamos las historias desarrolladas y les tengamos particionado junto a un líder técnico, claramente, como listo. Entonces, Pipe va a hacer la parte del front y va a hacer primero esto, 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 o primero, o Pipe en paralelo con Guillermo, va a ser backend Guillermo. Y Pipe va a necesitar al final de esta hora ese endpoint que va a construir Guillermo para que ese botón sirva y sí consuman la base de datos. Entonces, ustedes ahí tienen que empezar a hacer la planeación antes de ese sprint cero, porque ahí es donde yo voy a empezar a codificar, ¿no? Entonces, importante que si el día antes de la competición tienen ya un plan, hora por hora, un cronograma, que es como mi sprint, y tomo cada día como un sprint recorto, y digo, ya tengo un plan, les va a ir mucho mejor porque va a estar mejor ordenado. Entonces, hagan la tarea previa, con eso planean mejor y hacen el rol de producto antes del día de la competición. Y después claramente del desarrollo de la solución, pese a que cada sprint se tiene que probar, ¿no? La idea es que ya voy a decir, bueno, lanzo el proyecto, ahí empiezo a evaluarlo y digo, uy, ahí empiezo con mejora continua y al final de ese sprint digo, uy, no, esto le falta aquello, o al final del MVP, bueno, solo hicimos estas 2 cosas, pero necesitamos entonces hacer primero esto, segundo esto, y empezar a priorizar un post-MVP y así sucesivamente. Entonces, ¿qué problema se da por falta de producto o por falta de planeación? Eh, que, por ejemplo, me voy a perder de ver oportunamente, antes del día del desarrollo, me voy a perder de ver oportunamente el problema, de optimizar tempranamente, de decir antes de que pasen las cosas como, ay, yo hubiera hecho esto, ay, yo hubiera hecho aquello. Entonces, uno es eso, por falta de prototipos, por falta, también es súper importante que en la etapa de Discovery y esto hagan wireframes, mockups, no sé si han escuchado antes estas palabras, pero son partes de los wireframes, acá se los voy a escribir para que lo busquen en internet después, en el chat. Igual ahí más adelante es parte de los artefactos, pero es muy importante que ustedes hagan todo esto antes de empezar a codificar y no en el día de la competición ponerse a hacer el mockup de, ay, ¿esto cómo sería? Porque pierden tiempo. Entonces, entre más planeados estén, más optimizan tiempo, más eficaces son. Eh, Otro problema por falta de producto es cuando yo estoy ya con un cliente final, cuando estén en la vida real, van a tener resistencia al cambio porque yo no hice parte al cliente de la solución, porque yo me fui como pastorcito solo y el mundo no funciona así. Yo siempre tengo que incluir a todos. Entre más over communication haya, mucho mejor. Entonces, entre, entre más yo incluya a mi equipo en las decisiones, entre mayor comunicación haya, va a haber menos resistencia al cambio, y eso también lo ayuda a tener producto. Y pues
falta de producto también va a ser la ausencia de colaboración multidisciplinaria. Entonces, mis equipos más adelante puede que nos estén hablando, que haya un montón de dependencias que no hayamos hablado y lleguemos al sprint 5 y este hombre no me ha hecho el endpoint que yo necesitaba para mi botón y entonces eso se traba todo, se empieza a aplazar y aplazar y aplazar las entregas porque el equipo no se habla y no trabajo pues ni multidisciplinariamente ni por equipo. Entonces, trabajo en equipo también es vital en la tecnología. No eres un desarrollador solito en tu casa trabajando, tienes un equipo. No es que solo termines tu historia de usuario, sino tienes un equipo. Entonces, producto ayuda a eso, porque yo si veo a alguien que está quedadito, yo le digo al otro, ay, ve, tú ya que ya terminaste esto, porque en la de dijiste esto, porque no le ayudas acá, y nada. Entonces, utilizamos los conocimientos de todos para ayudarnos. Y producto ayuda a ese glue, a esa pega entre el equipo. Entonces ya vamos a entrar en la etapa de discovery, del design thinking. Yo amo el design thinking. Si no tienen ideas todavía de qué desarrollar, les recomiendo empezar a ver ideas de design thinking. Acá les voy a dejar una idea, eh, pero pues solo tenemos 20 minutos, entonces no es que vaya a ahondar mucho en el coso, en el tema, pero es vital ese proceso de conocimiento. Entonces, el primer etapa es empatizar. El objetivo es entonces entender mejor mi problema o a mi cliente final, mi mamá o mi abuelo, por ejemplo. El método, revisar la industria, hacer entrevistas con mis clientes. Entonces voy a sentarme 1 hora todos los días con mi mamá para entender un poquito más cuál es esa aplicación que le encantaría. Entrada, entonces son datos secundarios de gente, de clientes, y la salida es documentar. La documentación en Agile hay algo que dice que, eh, digamos que procesos o códigos sobre documentación, pero yo ahí tengo un pero. La documentación es clave y ustedes ven, yo los mejores equipos que yo he tenido en Globan son los que documentan primero antes de codificar. Uy, yo tenía un equipo que lo amo, todavía me acuerdo, de blockchain, que eran mega seniors. Y ellos cogían y primero me hacían en Confluence, que es una herramienta para documentar, primero me hacían la documentación de qué iban a codificar. Entonces me decían, yo no soy técnica, yo soy ingeniera de sistemas, pero no me dedico a codificar. Y entonces me decían, bueno, en la documentación me decían, bueno, acá tenemos un diagrama y esto se va a hablar con esto y acá vamos a hacer un NFT y entonces esto va a usar no sé qué. Y yo entendía todo con esa documentación. Y entonces ellos se ponían a documentar, hacían el plan y sacaban esas historias de usuario en 2 días porque ya era como, ya tenían todo muy claro, ya lo habían discutido entre el equipo. Entonces, esto es vital, la documentación. Después, bueno, después de empatizar, de yo documentar como todas las entrevistas que tuve, mis observaciones, decir, uy, a mi mamá le falta una aplicación que haga esto, y la conecte con el plomero, el lechero, el carnicero, todo lo del barrio, y no sé, me estoy inventando un problema ahora, X. Entonces, una vez yo documento esas problemáticas, empiezo a definir. Entonces, recopilo más información, entrevistas al tendero, al lechero, al carnicero, con quién me puedo aliar, cómo voy a definir el problema, qué voy a hacer. Entonces voy a hacer una mini tienda, mini aplicación de ayuda o no sé qué, y que sale afirmaciones. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Después viene la ideación, que es ya más como, bueno, genero ideas. Ahora sí, bueno, ¿cómo se va a ver esto? ¿Solo mobile? ¿Solo web? ¿Qué voy a hacer bien? Entonces considero el valor, ahí digo, uy, no, tendría que usar esta base de datos gratuita, tendría que usar esto aquí. A grandes rasgos, idear. Y ahí ya saco un criterio de diseño, digo, acá, por aquí se va. Y creo el prototipo, creo un MVP, el famoso MVP,
Entonces, un producto mínimo viable, que sí sea viable en estos 3 días, por ejemplo, entonces hago una prueba de concepto, hago en estos 3 días, ¿qué voy a hacer? Esa prueba, porque 3 días no me va a dar para hacer un Mercado Libre, me va a dar para hacer mi aplicación de ayudita de mi mamá, y entonces ideo y ya tengo más acercamiento a la solución, después la etapa del testing, va a ser entrevistas, que lo pruebe mi mamá, mira mi aplicación móvil, ¿qué te parece? No, no la entiendo, este botón no sé, bla, bla, bla. Y nuevamente con esta retroalimentación voy a hacer un ciclo. Ciclo, ciclo, ciclo. Esto se va a repetir continuamente, porque agilismo es mejora continua. Entonces, acá están las herramientas vitales para ustedes para hacer la empatía, la primera parte que era la empatía, la definición, la ideación, el prototipo y el testing. En cada uno de estos son hipervínculos que yo les voy a dejar en la carpeta de Globant. Y cada uno de estos les va a ayudar a ustedes a definir y no llegar el día de la codificación a estar definiendo. Entonces, les voy a mostrar. Para empatizar, primero voy a hacer un user persona, se llama. Ese user persona, ya se los muestro. Entonces va a ser algo como esto. Igual ustedes pueden poner en internet user persona y les va a salir un montón. Entonces, el link me va a llevar a un paso a paso que les dejé acá para hacer este user persona. Entonces, por ejemplo, está Sandra Torres. O sea, un user persona primero usa una persona falsa, entre comillas, si yo quiero, o puedo poner al nombre de mi mamá. Acá normalmente tiene una foto del usuario, una representación de cómo yo me imagino al que va a usar esta aplicación y va a decir todo, como si fuera una persona real. O sea, ahí voy a empezar a visualizar cuál es mi usuario target, cuál es a quién me voy a enfocar. Entonces, en Sandra Torres me voy a enfocar. Ella es una señora de mediana edad que vive sola, trabaja desde la casa y necesita ayuda para su plomería, porque no tiene tiempo, no sabe a quién contactar, necesita carpintero, cuando tenga problemas necesita a alguien. Entonces empiezo a inventar su historia, tiene que ser real, ¿no? Claramente no es como que vaya a inventar la historia y sea la Mujer Maravilla, pues no sería tan real mi solución, no va a ser sobre una persona real. Entonces traten de idear y ver perfiles en LinkedIn, ver perfiles, o sea, reales e inventar esta persona que va a usarlo. Ese es el user persona. Después ya voy a nuevamente a mi presentación y voy a hacer, por ejemplo, puedo hacer también para empatizar un journey map. Entonces, ¿cómo es el día de esta persona? Entonces, el journey es la jornada, literal, en español. Entonces, el journey map me dice, bueno, entonces, normalmente, el ASIS, el como estamos hoy, eso también es una palabra en inglés, por eso les digo, inviertan en el inglés. El ASIS es cómo está hoy la persona. Entonces el journey hoy en día es que ella se levanta, tiene un problema con el agua y lo que hace es dejar ese tubo abierto porque no sabe qué plomero. Pero ya lleva muchos días, entonces el journey de ella es ¿cuál? Entonces es no sé, preguntarle a su mamá, preguntar por WhatsApp, preguntar no sé qué, hasta que por fin le dan un número y llama y listo. Pero se demoró 5 días en arreglar el tubo. Ese es el as is, como es hoy. Y el to be, como queremos que sea. Ah, bueno, entonces, ¿cómo le gustaría a la persona? Ahí ya empiezo a hacer entrevistas uno por uno a personas que sean más o menos de esa categoría que yo quiero llegar. Entonces empiezo a entrevistar a mi primo. Bueno, ¿usted le gustaría cuando tiene problemas y usted vive solo, cómo hace para conseguir un problema? No, esto, compruebo mi ASIS. Y empiezo así, a hacer ideación y entrevistas estructuradas. Interviews es entrevistas y entonces ahí digamos que la idea es todo documentarlo, hacer estructurado, empezar a decir, listo, yo ya empatizo con esa persona final y hago
mi análisis de causa raíz. Entonces, en este root cause analysis, yo todos los links que les dejé están en español. Y entonces acá hay una herramienta que se llama Asana para análisis de proyectos, buena, pero es paga, pero saca documentación de cómo hacer un root cause analysis, un problema de análisis de causa raíz, y entonces cómo definir el problema, recopilar los datos que yo ya tengo, identificarlos. Entonces ordeno toda la documentación que yo tenía en entrevistas y todo eso, lo ordeno. Y al final, ¿qué me sale? Bueno, mi solución. Dale, Pipe. Sí, perdón, yo creo que esta es la primera sesión que interrumpo tanto. Es que estaba esperando que terminaras lo de la CCL2B. Chicos, una cosa porque a ustedes les puede parecer raro, también para tener conciencia de lo siguiente, se inscribieron más de 300 personas en el reto de Senasoft, de 45 centros de formación y cerca de 15 departamentos. Entonces, aquí está siendo esto transmitido a lugares como Baupés, Guainía, por supuesto, Distrito Capital, Antioquia, Boyacá, Tolima, en fin. Entonces, yo me pongo, son, dicen por ahí. Entonces, yo me pongo a pensar como en el lugar de ustedes y alguno puede estar pensando, yo escucho a esta chica llamada Manuela que dice el Journey, Assist, To Be, Root Cause Analysis, MVP, Minimum Viable Product. Permítanme darles un consejo de todo corazón, además porque llevo el SENA en el corazón, chicos, y es, estas palabras no es una opción que se las aprendan, o sea, Manu no está aquí como para que todos piensen que de pronto es que ya habla inglés y que es muy genial. Esto es el pan de cada día en una empresa de la categoría de Globant. Entonces, cuando ustedes están en una empresa como la nuestra, es muy común que hablemos en Spanglish. Entonces, les quiero dar este consejo. Por eso simplemente abrí el micrófono. Y es, como esto va a quedar grabado, yo les recomiendo que le peguen una revisadita a la grabación, agarren un cuaderno y pausen las veces que tengan que pausar y van escribiendo qué fue todas las cosas que Manu dijo y traten de armarse como un glosario, traten de armarse como un siguiente paso para investigar. O sea, si alguien está viendo este video como, no sé, porque no los estamos viendo, pero si está por ahí acostado en un sofá o por ahí en cualquier manera que no esté muy óptima y no se les va a grabar toda esta información solo viendo. O sea, esto que estamos haciendo no es una serie de Netflix ni de Amazon Prime que ustedes la miran y ya aprendieron, sino que tiene que haber un trabajo posterior de procesamiento de los conceptos que aquí se les están dando, o si no, no van a entender. Entonces, ¿por qué les estamos mostrando estos conceptos? Porque esto les sirve para sus carreras profesionales, para las de todos, para todos los aprendices del SENA. Y que aquí algunos van a ir a la competición, está genial, pero por eso lo quisimos poner abierto, porque para mí, yo le decía ahorita a mi esposa, Manu, que estaba hablando un poquito con ella, para mí que tú les hables, por ejemplo, de Design Thinking a 15 departamentos en el país de 45 centros de formación, es casi como llevarles agua potable o electricidad, porque muy seguramente en el SENA no les van a hablar de estos conceptos y créanme que esto, si ustedes se detienen, lo pausan, lo analizan y van y buscan en internet, les va a servir mucho para sus carreras, chicos. Entonces, solamente era eso, Manu, si quieres sigue, perdón. No, me encanta la acotación, Pipe, sí. Y yo empecé sin saber inglés también, o sea, realmente que yo trabajaba y estudiaba inglés en mis noches intensivamente porque no es, no es de un momento para otro, eh, pero sí es el día a día. O sea, van a hablar Spanglish en su futuro fijo, fijo, porque la mayoría de conceptos no hay traducciones o uno encuentra en internet toda la documentación en inglés. Entonces, eh, sí, o sea, todos los días de a pocos lo pueden lograr. Háganle pues y, y nada, y pausen el video y hagan su glosario. A mí me sirvió mucho hacer glosarios de términos cuando empecé a estudiar inglés y volvía y hacía mi diccionario como por la A, qué palabras nuevas aprendí hoy, por la B, cuáles, y repasaba todos los días esas palabras hasta que ya era como muy natural, ponía posits por toda la casa de, ay, ¿cómo es que se llama este florero? ¿Cómo se llama esto en inglés? Y ahí ya van pensando un poquito más en inglés. Eso es de a pasos, ténganse paciencia. Bueno, ya no me queda mucho tiempo, pero todo está en esta diapositiva, todos los artefactos, le dejé los links y también si no les dejé los links,
pueden copiar y pegar en internet y ahí van a encontrar los artefactos. Hay uno, bueno, ya empatizamos y ya sabemos el problema, ¿no? Como para abreviar. Y ahora empiezo a definir todo de cómo voy a empezar a hacer la solución del problema. Y el que a mí más me encanta para definir después de empatizar con el cliente se llama Lean Canvas. Como ven, esto no supe cómo traducirlo, pero esto es hermoso. O sea, este es el artefacto que más me encanta porque es como, bueno, acá condenso todo y documento cuál es el problema, qué alternativas ya existen, qué aplicaciones ya existen, porque puede que mi aplicación no sea la primera en el mundo y no hay problema. O sea, digamos, alguna vez yo quería hacer una aplicación que es que es súper wow y cuando me puse a ver las alternativas habían 3 ya que existían, pero yo no las conocía y yo al principio me puse toda triste como, ay, no voy a innovar porque ya existen. No, encontré que antes mejor, porque yo ya tengo una competencia y puedo decir, bueno, yo voy a tener algo más que esta competencia. Entonces me bajaba las aplicaciones de la competencia y yo decía, voy a tener aún más ventajas competitivas de esa. Y ahí empiezo a poner en mi cuadrito visual, es muy visual, empiezo a poner mis soluciones, qué métricas claves voy a pegarle, cuál es mi propuesta única de valor que las demás no tienen, cuál es una ventaja injusta, como, uy, esto no va a poder ser copiado porque esta interfaz de usuario yo me le senté 1000 horas a decir y a sentarme con mi mamá que fuera perfecta para los adultos mayores. No sé, ¿qué canales voy a usar? Solo mobile, solo web. Y me encanta porque ustedes ven todo en un solo cuadro. Es súper visual, entonces ustedes ya ven cuál es el segmento de clientes, cuáles son mis clientes. Y la idea es que esto pues lo hagan en un documento, o sea, llenen su link Canvas en un documento, por ejemplo en Word, y tengan ya un índice. Entonces cuando yo le doy clic a métricas clave, pues ya me explica cómo hice mis OKRs, cómo hice mis métricas y, y bueno, digamos que todo se ve en un solo lugar y eso es la definición. Eh, Después, bueno, acá puedo hacer muchas más cosas de definición, como la matriz de resolución de problemas. Eh, y, y ya hay la ideación. Entonces, en la ideación, o sea, yo ya tengo una definición de cuál es el problema, cuál es la solución, qué canales, qué métricas, todo súper estratégico. Y ahora lo que yo voy a hacer es, bueno, por ejemplo, hay una técnica que se llama Moscú, bueno, en español es Moscú así, y es un método para decir qué sí debe tener mi aplicación, o sea, sí o sí, el must have. O sea, eso no lo puedo quitar porque si no, baila, eso no es mi aplicación. Entonces es el must have, el should have, el could have, como podría tener, pero no es tan necesario, y el no tendría. Esto no tendría para nada. Entonces así priorizo mis features. Lo que decía Miguel, como, bueno, debería tener fijo esta feature y él debe. Él debería, ahí esta puede ser, pero si no me alcanza el tiempo, no voy a tocar esto. Él podría como aquella, y ahí voy a ir priorizando mis features. Y ahí voy a tener un problema mucho más acotado de la paz mundial que tenía a solo la paz en mi departamento. No sé, algo más acotado. Esa es una matriz de prioridades, Moscú. Esa matriz también se las mega recomiendo, yo lo uso mucho en mis proyectos. Y me quedan solo 2 minutos. Bueno, les voy a dejar las otras para que las cliquen de ideación. El prototipado ya está, les mega recomiendo antes de programar también hacer fijo esta, que se llama el story mapping. Ese story mapping, ahí voy a tener por ejemplo, lo que yo les recomiendo para estos 3 días que tienen de programación, como son tan extremos, tan stream programming, es que hagan un story mapping y digan, normalmente un story mapping se divide por sprints, pero pues no van a tener un sprint. Entonces, la idea es que empiecen a decir, bueno,
en esta hora me voy a dedicar un poquito a esto y empiezan a acotar, a desmenuzar ya el problema. Una feature que yo tenía, que era carrito de mercado, empieza a decir, bueno, va a tener una parte front. Entonces, primera historia de usuario front puede ser, voy a tener que tener los iconos del carrito y de esto y esto y esto. Entonces, lo buscan el día antes de la competición y ya tienen la librería de iconos. Y voy a decir, y voy a tener, tengo que tener también asumido mi wireframe, el prototipado, listo. Entonces, una vez tenga eso, ya puedo hacer esta historia de usuario, que es hacer el front de la página del carrito. No sé, entonces con eso, con ese story mapping, van a empezar a idear y les voy a dar, acá tengo la estrategia que se usa sí o sí y para el desarrollo sí, sí o sí que, por ejemplo, para una creación de historia de usuario, que es lo que les acabo de hablar, la idea es que cumpla un criterio que se llama INVEST, que es que sea independiente, o sea, que, por ejemplo, sea crear un endpoint y yo no dependa de otra historia de usuario, que sea negociable, o sea, que yo pueda decir, bueno, voy a hacer un endpoint más que tenga solo estos parámetros, no me haya tanto que, o sea, que la puedo partir, que agregue valor al negocio. Un endpoint es necesario, sí, porque me va a comunicar con otro sistema o me va a comunicar con X o Y cosas, sí, que de valor, sea estimable. Entonces, en esto yo me voy a demorar 1 hora creando el endpoint o 2 horas, que sea pequeña, o sea, que no me vaya a decir yo como, no, es que me va a llevar 3 sprints, no, tiene que ser pequeña y testeable. Eso es, ese es el criterio de INVEST. Entonces, también muy, muy importante, ya cuando estén manos a la obra, tener historias de usuario INVEST. Ojalá antes del día que les toca codificar, ya tengan sus historias listas con estos criterios y sea solo primera cartica, esta es la de la prioridad 1, voy a hacer la historia de usuario, cumple con todo esto. O sea, esto la idea es que lo tengan antes de la competencia, con eso les rinde mucho más. Y esto es como un story mapping que hice a grandes rasgos. Entonces debe estar en el top visual de su por ejemplo, voy a explicarles primero acá. Épicas son azules, que son features grandes que deben tener sí o sí su proyecto. Ustedes ya definieron 4 épicas o 4 features. Listo. Entonces, primera épica, que es la del carrito. Entonces, debe estar sí o sí estas cosas que están al principio. Lo menos opcional va bajando y es lo último que voy a ver. Entonces, visualmente esta técnica les ayuda también a ordenarse mucho. Y también les recomiendo tener hasta aquí, tener de artefactos hasta el día del desarrollo les va a ser muy útil, porque yo puedo decir, bueno, primera salida a producción o primer día voy a tener este poquito de esta épica del carrito, este poquito de esta segunda épica que era el login, esta tercera que era yo no sé qué, bueno, o si es una página abierta, voy a tener el carrito del perrito, de productos, las fotos de los perritos en esta, y así voy a visualizar qué voy a ir entregando y qué es mi prioridad. ¿Listo? Eso es un story mapping. Esa es la última. Ahora sí, muchas gracias. Paso rápidamente a preguntas si tienen preguntas. Si no, me pueden escribir a mi mail manuela.beltran@globant. ¿No tienen preguntas? Esas Dale. presentaciones las comparten. Compartimos la presentación, artefactos, todo, sí. Les voy a pedir el FAM que me llenen este documento que es de esta sesión. eh, y, y bueno, digamos que agradezco también el feedback, las preguntas que tengan, sin miedo. A mí me gustó mucho el encuentro, se le entendió genial. Súper bien, muchas gracias. Disculpen el Spanglish por ahora, pero mientras se acostumbran ya, cuando a futuro ya sean todos unos empresarios o Glovers, aquí los espero. Y nada, planeación ante todo. No es porque sea de producto o business analyst, pero siento que la planeación hace que cambien los proyectos muchísimo.
Entonces, mucha suerte, pero también muchos éxitos y cabeza fría con esa planeación, muy importante. Y aprovechen estos días para hacer todos estos artefactos que están en las presentaciones. Ahí vi una pregunta de Darwin, ¿cuándo salen los 45 seleccionados para la competencia, Pipe? Pipe, ya se fue Pipe, no sé. Bueno, él les estará escribiendo todo eso. Igual está en constante comunicación. Igual yo le dejo el mensaje. Parece que ya se bajó Pipe, pero siento que también dijo los primeros días de septiembre. Van a saber. Igual anímense todos a idear, que quien quita que queden seleccionados. Entonces, ánimo todos a participar. Bueno, muchas gracias por su participación. Y Joseph, por ahí Joseph levantó la mano. Si pueden desmutearse sin problema. Sí, los primeros días de septiembre. Entonces les recomiendo llenar la encuesta que les envié. Y listo, esta es la sesión 4. Muchas gracias, chicos. Feliz día, feliz semana, inicio de semana y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.